De los gases de efecto invernadero tomados en conjunto, es decir, el 100% de los gases de efecto invernadero, el CO2 es el 3% de los gases de efecto invernadero. El CO2 es un gas de efecto invernadero, eso es evidente. Pero el efecto invernadero de la Tierra está producido en principio por el vapor de agua. El vapor de agua está concentrado en la atmósfera en 4%, es decir, 40.000 partes por millón, mientras que el CO2 hay 400 partes por millón. Y de metano hay 17 partes por millón. Es decir, pongamos las cosas, las magnitudes en su justo valor, ¿eh? Por otro lado, en la atmósfera, en su conjunto, hay unas 6.000 gigatoneladas de CO2. Y nosotros emitimos del orden de 30 al año. Es decir, no parece que la cantidad sea excesiva, al menos de momento. Todo esto nos lleva a pensar que sí, que el efecto invernadero existe, que es bueno para el planeta que el efecto invernadero exista y que nosotros estamos emitiendo CO2, pero que de eso se infiera que la emisión humana de CO2 es la que provoca el cambio climático o el calentamiento global, ya vemos como queramos, va un mundo. El CO2 general es el 0,04% de la atmósfera. Pero el CO2 antrópico es el 0,022 milésimas de la atmósfera. Sin embargo, ese 0,02 tiene una incidencia del 20% en el efecto invernadero. La mayor parte del efecto invernadero es el vapor de agua. Pero si el 0,04% influye en el 20% del efecto invernadero, el 0,002%, que es el CO2 antrópico, tendrá un 0,8% del efecto invernadero, es decir, insignificante. El propio IPCC, al principio, en el primer informe que creo que es de 1990, y llevamos 7, tiene un cuadro en el que indica claramente que de todo el CO2 que existe en la atmósfera, el 97% del CO2 es natural y el 3% es de origen humano o antropogénico. A esa pequeña cantidad se ataca como si fuera la responsable del calentamiento, y las moléculas del CO2 son idénticas entre sí, las haya producido la naturaleza o el ser humano con su actividad industrial. No, es curioso, pero se produce el incremento de CO2 después de las variaciones de temperaturas. Claro, esto es intuitivamente contradictorio con el efecto invernadero. Es decir, tú el efecto invernadero, ¿qué haces en un invernadero? Proyectas, introduces CO2 para mejorar el rendimiento de las plantas. Por supuesto, puedes subir la temperatura, que no es lo mismo que el CO2, si tienes exposición solar. Con lo cual, la suma de la temperatura más alta de la exposición solar y el CO2 hace que se suba la temperatura. Dices, el CO2 es previo a las subidas de temperatura. Bueno, pues históricamente, geológicamente, el CO2 se ha elevado después de las subidas de temperatura. Uno de los problemas principales es que no se puede establecer una relación causa-efecto entre el CO2 atmosférico y el calentamiento. Porque si tú eliges un intervalo de tiempo sí y otro no, hay intervalos en que funciona y hay intervalos en que no funciona. Pero si hay una relación causa-efecto, tendría que funcionar siempre. Vamos a segregar ambos conceptos, aunque muchas veces van juntos. Es decir, lo normal es que si algo causa otra cosa, evidentemente cuando sube ese algo, suba esa otra cosa. Y entonces se establece la correlación, una correlación causal. Pero es que no es el caso. Sube el CO2, pero no sube la temperatura. Y ocurre con frecuencia. Y ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo en ciertos periodos. No lo pueden explicar con la hipótesis del calentamiento global. No pueden. El CO2 en la atmósfera está subiendo a un ritmo constante desde el inicio de la época industrial, mientras que las emisiones antrópicas y las variaciones de temperatura suben y bajan cada una a su aire sin ninguna conexión. De hecho, si tú observas las gráficas, verás que en la gráfica de temperaturas, entre los años 40 y 70 del siglo XX, hubo un enfriamiento importante del planeta, cuando las emisiones de CO2 subieron muchísimo del año 40 al año 60.
Es decir, las curvas no encajan. Y si tú ves las curvas de anteriores épocas geológicas, te das cuenta de que lo normal es que una subida de temperaturas preceda a una subida del CO2 en la atmósfera. ¿Por qué? Por un tema que es muy evidente, que es la solubilidad del CO2 en el agua del mar. El CO2 está disuelto, el gas está disuelto en el agua del mar, y cuando aumenta la temperatura, el océano, la temperatura del agua, el océano expulsa CO2 en forma de gas a la atmósfera. Es decir, hay un equilibrio. Cuando está más frío admite más CO2, cuando está más caliente admite menos. Ese equilibrio se está produciendo permanentemente. Entonces, si hay un incremento de la temperatura global, a posteriori el océano va a liberar gas a la atmósfera. Evidentemente en cantidades muy superiores a las que podamos emitir nosotros. Por esa razón, no parece que coincidan las cosas, y también que la emisión humana de CO2 tendrá una pequeña parte de responsabilidad, pero en la medida de lo que viene siendo, es decir, no una gran importancia. Tenemos ahora unos 420 ppm, partes por millón, de CO2 en la atmósfera. Ha habido periodos en el que ese valor atmosférico ha llegado a los 9.000 ppm. Sí, muchísimo más que ahora. Y curiosamente, durante esos periodos, la temperatura era bastante más fría que la actual. Ya, hay correlación. Las concentraciones actuales de CO2 en la atmósfera, que rondan las 440 partes por millón, están entre las más bajas habidas nunca en la Tierra. Las más bajas, las más bajísimas. Es decir, hemos llegado a estar justo por encima del límite de la supervivencia de las plantas, y ahora nos estamos recuperando, pero hemos tenido unas concentraciones 10 veces superiores a las actuales. Eso lo que ha generado es un crecimiento vertiginoso de las plantas, como cualquier cultivador de invernadero sabe. Si tú introduces CO2 en el sistema, la planta está encantada, crece mucho más y tiene menos enfermedades y da mucho más fruto. Nunca ha habido un momento en la historia de la Tierra en el cual en la atmósfera hubiera 400 partes por millón de CO2, salvo en el Carbonífero y el Pérmico. En el resto de los periodos de la Tierra, los últimos 600 millones de años, la temperatura y el CO2 han estado mucho más altos. Y por ejemplo, en el Cámbrico, hace 550 millones de años, las partes por millón de CO2 en la atmósfera eran 7.000, 8.000, 25 veces lo de ahora. 25 veces la de ahora, más o menos. Y es el momento de la explosión de la vida, es decir, la vida vertebrada y la vida que conocemos hoy día empiezan por los fósiles, la vida con esqueletos que podamos reconocer en las rocas, empieza hace 600 millones de años, y eso es en un momento donde el CO2 está entre 8 y 10.000 partes por millón. Una duplicación del CO2 no provocaría un incremento similar paralelo de la temperatura. Primero, porque no lo provoca prácticamente en absoluto, y estoy hablando del de origen humano. Y en segundo lugar, porque el calentamiento de la atmósfera provocado por los incrementos de concentración de CO2 en la atmósfera son logarítmicamente decrecientes. Es decir, por ejemplo, por poner cifras, porque los abstractos son más difíciles de captar, si la concentración del CO2 en la atmósfera pasara, que probablemente pase, o no, de los 440 partes por millón a 830 partes por millón, lo cual al ritmo actual ocurriría dentro de aproximadamente 150 años, la temperatura provocada no se doblaría en absoluto. El máximo que se alcanzaría sería de 0,83 grados centígrados, no más. Eso con una duplicación. Hay que tener en cuenta que en entornos pequeños esas duplicaciones, esas multiplicaciones ocurren y no hay ninguna variación en las temperaturas. El CO2 es el chivo expiatorio porque se puede controlar su emisión.
No podemos controlar el vapor de agua existente, no podemos controlar fácilmente, no podemos controlar de ninguna manera la emisión de CO2 natural, que es el 97% del total, pero hay amigos, sí podemos intentar controlar el 3% restante que el IPCC dice que es el proveniente de la actividad humana. Como ahí lo tenemos pillado porque sabemos cuál es su origen, ahí atacamos, es decir, atacan los partidarios de la teoría de que un pequeñísimo porcentaje de un gas, es decir, el 3% de un gas, que a su vez es el 3% del total de los gases de efecto invernadero, es el responsable del efecto invernadero. Es completamente absurdo. Por eso no se trata de ciencia, se trata de política.